Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy, nuestro invitado es el licenciado Alejandro Carlín Balboa, juez de garantías de adolescentes del Estado, a quien le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ti, licenciada Mariana, por la invitación. De nada. Bueno, con él platicaremos acerca de un tema muy actual, que es el bullying. Antes de iniciar, me gustaría comentarles a todo nuestro auditorio que los jueces de garantías de adolescentes, ellos conocen los asuntos en los cuales a un adolescente se le atribuye la comisión de un delito que la ley, más bien de un hecho, ¿verdad?, que la ley establece como delito, y ellos deciden si se les va a vincular o no a proceso. Muy bien, licenciado Alejandro Carlín, me gustaría preguntarle, usted que es un juez especializado en la materia de adolescentes, pues obviamente a diario convive con ellos y ve la problemática que se suscita entre los jóvenes. No sé si recuerda algún caso en el cual los hechos hayan sido ocasionados por bullying. Sí, licenciada, efectivamente tenemos un número considerable de asuntos en los cuales tiene que ver la figura social denominada bullying, que en algún momento primero considero pertinente definir en qué consiste. Por ahí hay una definición ya de la primera sala de la Suprema Corte, en la cual define el bullying como toda acción u omisión que se realiza en forma reiterada y que provoca un daño en la integridad física, psicológica, económica o sexual de cualquier niña, niño y adolescente. Eso es lo que quiere decir el bullying. Además, como tú lo has mencionado, la justicia para adolescentes, de ser una justicia especializada, conocemos de asuntos que cometen jóvenes que tienen de 12 a menos de 18 años. Entonces, en estas características con estos jóvenes, en muchas de las ocasiones se da esas acciones en contra de otro, en el cual se dan en planteles escolares y son burlas, hacen señas en las cuales afectan a los jóvenes. Y recordando un caso en específico que me llamó la atención, por eso ahorita lo tengo presente a pesar de que tenemos un número considerable, me llamó la atención porque la instancia más bien hasta donde llegó o las consecuencias que tuvieron. Fue un asunto en el cual yo tenía un proceso de un adolescente que había agredido a otro por una lesión física. Entonces eran unas lesiones que no ponían en peligro la vida, tardaban menos de 15 días en sanar. En algún momento se llevó la audiencia en el cual se le enteró al joven agresor sobre cómo se estaba iniciando su proceso. Se le aplicó una medida cautelar para evitar que se diera una agresión de alguna manera, y esa medida cautelar consistió en que no se acercara a la víctima. En razón de ello, para la vigilancia de medidas cautelares, tenemos una unidad de vigilancia que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en este caso, como se llevaba a cabo esa acción de agresión en el interior de un centro escolar, fue que se decidió que el centro escolar designara a un maestro para que estuviera en la vigilancia de esa medida cautelar. Ok, más bien, en cuanto a ese caso, ¿fue debido a bullying estrictamente o fue lesiones? Después de estas lesiones que se provocaron, en este caso seguía habiendo reiteración en burlas hacia ese joven víctima de la lesión física. A raíz de esa reiteración, el abogado de la víctima solicitó al juez de garantías, en este caso a su servidor, que más que la medida cautelar de que no se acercara, yo diera una orden en la cual ordenara que ese joven saliera de la institución como medida cautelar, en razón de que había una afectación en la víctima de manera psicológica. Para ello me agregó una prueba pericial que fue desahogada en audiencia. Escuché a un perito especialista en el área de la psicología y la psiquiatría, y en este caso fue como obtuve información en donde se advertía de que había agresiones hacia ese joven que estaban causándole trastorno en su persona. Licenciado, en este caso que nos estaba comentando respecto de las lesiones, que se dieron cuenta que había un problema de bullying, ¿cuáles fueron las acciones que usted tomó para evitar que se continuara generando esta situación? Bueno, como te explicaba, en primer momento se aplicó como medida cautelar que no se acercara a la víctima. Sin embargo, después nos allegaron información desahogando una prueba pericial en el área de psicología, donde mencionaban que seguía la reiteración de agresiones, pero ya psicológicas, ya no física, como la que había provocado el inicio del proceso. Entonces,
Una vez que se tuvo ese antecedente en donde estaba esa agresión y que era reiterada, se le indicó a la autoridad escolar, que era el colegio, que había una obligación de ellos hacer un procedimiento de carácter administrativo en donde determinaran si procedía que ese joven siguiera manteniéndose o ambos jóvenes siguieran en ese colegio o bien tomara una determinación al respecto. Para ello tomamos en cuenta la Constitución en el sentido de que el derecho a la educación es un derecho humano, hay que respetárselo, estamos hablando de dos jóvenes, a ambos jóvenes, sin embargo también habla de una educación que debe de ser libre de violencia. Entonces por ahí utilizamos unos lineamientos generales en relación a la educación en donde se definen esas faltas de leves a graves que se pueden cometer en un colegio. Estos lineamientos generales son dedicados para las instituciones educativas, también para los alumnos, para los maestros, y fue tomando en cuenta esos lineamientos en los cuales se ordenó ese procedimiento de carácter administrativo. En este momento se le indicó al colegio que lo realizara, en el primer momento se resistían y se tuvo que aplicar un medio de apremio en contra del colegio, como fue una multa por el desacato de la indicación, y se les previno de nueva cuenta para que insistir en el sentido de que realizaran un procedimiento, porque yo les mencionaba que lo que me solicitaban era que yo determinara como juez la salida del joven agresor. Sin embargo, el que yo concluyera de esa manera le iba a violentar un derecho humano a ese joven de la educación. Y en este caso, los lineamientos a los cuales he hecho referencia hablan de una figura del traslado, que en algún momento a un joven que haya necesidad de que por alguna situación grave ya no puede estar en un colegio, se debe de mandar tal vez a otro centro de educación, ofrecerle otra posibilidad, precisamente para que la autoridad educativa no le violente ese derecho a la educación. Entonces, finalmente hicieron ese procedimiento y en este caso se decidió que el joven se mantuviera ahí. Sin embargo, ese colegio dio vista a la Secretaría de Educación para que ellos también llevaran a cabo la investigación correspondiente y la Secretaría de Educación del Estado tomará en cuenta alguna determinación. Para ello también cabe mencionar que la legislación educativa en el Estado establece que hay que dar del conocimiento de la autoridad educativa y en este caso colegio hay que dar del conocimiento de la autoridad educativa. Licenciado Carlín, ¿hay alguna responsabilidad si la institución o bien los padres incumplen o bien no acatan las medidas de la autoridad respecto, pues para proteger a las víctimas más que nada? Por ejemplo, en este caso que el menor sufría de bullying. Bien, para la institución, como te mencionaba, en algún momento se le dio una indicación que en el primer momento la medida cautelar la vigilara. Se resistía en el primer momento el colegio en nombrar a un personal para que estuviera al cuidado de esa vigilancia de medida cautelar que se le había impuesto al primer momento. Sin embargo, yo estaba protegiendo a los demás adolescentes porque el meter a un policía o ingresarlo a la institución educativa yo creo que también trastorna, en este caso, a los demás jóvenes. Tuvo que designar a un personal, una persona, un maestro, para estar al cargo de la vigilancia de la medida cautelar. Cuando se le ordenó el procedimiento administrativo, en primer momento se le dio un término para que lo llevara a cabo y era de inmediato para evitar que se siguiera llevando a cabo esa conducta de agresión. No la ejecutó en primer momento, se le había hecho la prevención que se le iba a aplicar una medida de apremio, en este caso fue una multa. La multa actualmente como medio de apremio es de 20 a 5,000 cuotas, aproximadamente un poco más de 1,600 pesos a un poco más de 400,000 pesos en caso de que fuera una multa. O bien, en este caso, después de la multa, como sucedió en este caso, que se ejecutó esa multa, se le hizo la prevención para que de inmediato insistirle que realizara ese procedimiento administrativo, o de lo contrario iba a hacerse un arresto en contra de, en este caso, de la directora, que es la encargada. Y hay una responsabilidad también subsidiaria de parte de los padres en algún momento. Sin embargo, la principal responsabilidad, si la conducta se está llevando al interior del colegio, desde el momento en que está la institución educativa a cargo en ese momento de los jóvenes, es quien principalmente tiene esa responsabilidad. Y finalmente me gustaría que se dirigiera a los jóvenes, a nuestros jóvenes, y les diera un mensaje en relación a las consecuencias de sus actos. Pues yo recomendaría a los jóvenes principalmente que cuando realicen alguna acción o vayan a actuar de alguna manera, lo piensen, lo mediten, toda vez que
deben estar conscientes que todo acto tiene una consecuencia y esas consecuencias en ocasiones pueden cambiar su vida y la de su familia. Por eso los invito para que estén cerca de sus padres para así evitar algunas conductas que pueden llegar a ser en algún momento algún hecho ilícito. Entonces yo creo que esa es mi mayor recomendación para los jóvenes. Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy y volvemos al estudio con ustedes, Antonio y Marcela. Gracias.